El objetivo de la clase del día de hoy es explicar los factores que influyen en la velocidad de reacción, es decir, cómo afectan la cinética química. Estábamos hablando anteriormente que una reacción química se compone por dos participantes principales que deben existir sí o sí para que esto ocurra. ¿Cuáles son? Como nos dijo la compañera, los reactantes, que en este caso los estamos simbolizando como A más B, quienes van a reaccionar según su naturaleza para formar un producto C. Pero así, como explicamos que la energía tiene que aumentar, se explica mediante la teoría de colisiones. Cuando todos empiezan a chocar, existe un aumento de energía. ¿Para qué? Para que A más B, obviamente, puedan, la palabra no es desnaturalizarse, sino que provocar que sus partículas se mezclen y reaccionen. Cuando aumento significativamente esta energía, vamos a llegar a un pic de esta coordenada de reacción, la que se conoce como complejo activado. ¿Qué será esta cantidad de energía que tenemos aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo dijimos hace un ratito? Excelente. Es nuestra energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? La energía mínima que deben tener los reactantes para que se inicie la reacción química. Si nosotros, me corro para eso, bueno, si nosotros no alcanzamos el complejo activado, quiere decir que toda la energía que yo pude generar mediante las colisiones no alcanzó a ser la energía mínima para que estos reactantes se pudieran activar. ¿Ya? Entonces, una vez que alcanzan este pic de esta reacción, tenemos que, obviamente, evidenciar la formación del producto, pero el producto no se está formando aquí. Este estado es un estado intermitente, muy acotado, dura muy poco tiempo, chicos. Entonces, aquí donde están, donde ocurre este complejo activado, ya que dura muy poco tiempo, se forma una disminución de energía. Y cuando disminuye la energía significativamente, podemos encontrar la formación del producto. Y el producto, obviamente, en el caso que comenzamos con el ejemplo, sería el producto C. Cuando tenemos la formación de ese producto, nosotros podríamos decir, ¿qué tan rápido fue esta reacción? ¿Qué tan lento? ¿Me sirve a mí una reacción que sea eterna? ¿Estar 40 horas esperando la formación de producto? Probablemente eso no sea productivo, ¿ya? Eso no se pueda llevar a cabo. Entonces, para eso, nosotros podemos modificar muchos factores para lograr que esta energía de activación ya nos ayude a que la reacción sea más rápida. ¿Alguien recuerda del año pasado cuáles eran los factores que influían en esta velocidad de reacción? ¿Qué es lo que nosotros podíamos modificar para que fuese más rápido o fuese más lento? La temperatura. Ya, la temperatura. ¿Qué más vamos a ir hablando aquí abajo? Para que después definamos. La presión. Temperatura, presión. ¿Qué más? Concentración. La concentración. Falta uno. A ver. ¿Será lo mismo si yo tengo, por ejemplo, estos dos lápices que chocan? Así yo tengo muchas partes de lápices que chocan con muchas otras partes. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se mezcla mejor si tengo dos papas enteras o las pico en cuadritos? ¿Cómo se llamaba eso? Grado de división de reacción. El grado de división que tienen los reactantes. Ya, entonces aquí vamos a poner el grado de división. Y eso es lo que vamos a definir ahora. Entonces los factores grado de división y vamos a ver un poquito del grado de división. ¿Por qué es tan importante que los reactantes tengan un grado de división mayor? Porque resulta que si nosotros tenemos los reactantes que están más fragmentados, ellos van a cubrir mayor área. Y en esa área ellos van a poder hacer choques más efectivos. Recordemos que los choques de la energía de la teoría de colisiones, esto lo voy a poner acá, podíamos tener
podríamos tener choques efectivos y choques no efectivos. Nadie garantiza que si existe choque, esos choques están haciendo que ellos reaccionen. Por lo tanto, ¿qué es lo que piensa la química? Que si nosotros tenemos mayor capacidad de área, aumentamos el área, van a tener mayor posibilidad de estar ellos chocando a cada instante y en ese choque poder aumentar la velocidad de reacción. Por lo tanto, para que tomen apuntes, podríamos tener la misma cantidad de materia, pero ¿cómo será su velocidad de reacción? Depende entonces, grado de división de reactantes, depende directamente de la superficie de contacto. Grado de división de los reactantes entonces depende directamente de la superficie de contacto. Mientras más separados estén los reactivos, o sea, mientras más reactantes tengamos fragmentados, ¿ya? Mientras más separados estén los reactivos, mayor será la velocidad de reacción. Mientras más separados estén los reactivos, entre paréntesis reactantes, ¿ya? Son dos formas de llamarlos, mayor será la velocidad de reacción. Por lo tanto, si yo en una pregunta de prueba les pongo que tenemos la misma cantidad de materia, ustedes tienen que decir, ah, ok, podemos tener 1 kilo de papas todas enteras y 1 kilo de papas todas cortaditas. ¿Quién se espera que tenga mayor velocidad de reacción? Son las que están fragmentadas, porque si yo las pongo a freír, ellas van a cubrir una mayor superficie que si echo una papa completa. Y esa es la explicación, ¿ya? De muchas veces cuando nosotros queremos cocinar o preparar algo, lo cortamos para que se cocine más rapidito. ¿Por qué? Porque estoy acelerando la velocidad de reacción. ¿Le repito? Sí. ¿Sí? Tienen que decírmelo más chiquillos, yo repito nomás. Dice entonces, depende directamente de la superficie de contacto. Mientras más separados estén los reactivos, mayor será la velocidad de reacción. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí? Entonces, ya comprendimos que este es un factor muy importante, pero no es solamente algo que, ya, me fijo en la grado de división, listo, me olvido. No, hay otros factores. ¿Qué pasa cuando hace frío y nos tomamos un café? ¿Qué pasa con su temperatura? ¿Sigue frío? Entonces imaginemos que nos vamos a tomar un cafecito calentito, pero como hace tanto frío, probablemente ese cafecito o ese tecito se enfríe muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos un ambiente con una temperatura distinta y a las reacciones les ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que ser capaces de controlar en todo ese proceso de reacción tanto el grado de división de los reactantes como la temperatura, porque es algo que influye tanto la temperatura ambiental como la temperatura que alcanzan esos reactantes. ¿Por qué tenemos que controlar la temperatura? Porque de repente, ustedes, si es que alguien sigue una carrera de índole científico, que tengan altos laboratorios, se van a dar cuenta que hay reactivos que no pueden estar a temperaturas mayores, por ejemplo, que 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, o otros reactivos que tienen que estar en refrigeración. ¿Por qué? Porque ellos en sí mismos, cuando cambia la temperatura, empiezan a reaccionar. Y resulta que si nosotros lo tomamos para llevarlo a una reacción, nos vamos a dar cuenta que en verdad no estamos utilizando ese reactivo, sino que él ha mutado, se ha transformado porque la temperatura ha hecho que su naturaleza cambie. Por eso es tan importante controlar esas variables, sobre todo si alguien se va a estudiar, no sé, algo relacionado con química o ingeniería, se van a dar cuenta que son variables que tenemos que controlar en cualquier proceso químico, ¿ya? Lo importante del diferenciado óptico que ustedes tienen es que lo vean en miras de que se están preparando para la educación superior. Y esto les va a servir para comprender muchos de los procesos, en realidad todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Desde la formación, no sé, ahora está muy, no de moda, pero ha incrementado mucho el agua que venden por bidones, ¿cierto? Porque a esa agua le hacen un tratamiento. Pero ese tratamiento tiene que
son biólogos? Yo creo que saben un poquito del proceso de osmosis. ¿Alguna vez han hablado de eso? Eso también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la osmosis se genera por una diferencia de concentración. Hay un gradiente de concentración, entonces yo tengo que tener controladas esas variables para que ocurra lo que necesitamos. Si yo dejo esto sin control, probablemente el producto que nosotros esperamos no sea el que necesitamos. Y recordemos que el fin de una reacción química tiene que ver con que si yo estoy juntando A y B, es porque necesito usar C con sus características definidas. Tiene que ser ese. ¿Por qué? Porque por algo estoy reaccionando a estos reactivos, porque este es el producto que yo necesito utilizar. No es como, ya, qué bueno, voy a juntar A más B, voy a tener C, y dejo C ahí, si total, ya hice la reacción. No, a mí quien me interesa es el producto. A él lo voy a utilizar, entonces tiene que tener la concentración, la temperatura, la presión y el grado de división de los reactantes que uno necesite. ¿Ya? Por eso es tan importante determinar y explicar cuáles son los factores que realmente influyen en esta velocidad de reacción. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará con la temperatura? Si aumenta, será más rápido y si disminuye, será más lento. Excelente. Y expliquemos un poquito por qué será que si aumenta la temperatura, aumentará la velocidad de reacción. Porque a mayor temperatura hay mayor ¿Cómo? cantidad de colisiones, por eso Excelente. Así como dice la compañera, cuando nosotros aumentamos la temperatura, lo que queremos hacer es aumentar la energía cinética que hay dentro de esa reacción. Por eso cuando queremos hervir el agüita, nosotros decimos, ya, voy a poner mayor intensidad de llama. ¿Por qué? Porque estoy generando mayor calor. ¿Y qué pasa con las partículas de agua adentro? Se empiezan a mover. Y nosotros miramos, no, todavía no hierve, porque todavía no salen esas burbujitas. Y cuando ya empieza, ya está listo, esto es lo que quiero cocinar, listo. ¿Se dan cuenta que al fin y al cabo siempre estamos aplicando la química sin que nos demos cuenta? ¿Y ustedes qué están haciendo ahí? Controlando los factores para que esa reacción sea más rápida. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de que cuando aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de reacción porque aumentamos la energía cinética de choques. Recuerden que la cinética está relacionada con el movimiento. ¿Ya? Siempre hablamos de cinética como en física, movimiento rectilíneo uniforme y todo eso. Pero también en la química es importante determinar cómo son las colisiones. Mientras más rápido llega el complejo activado, más rápido obtengo nuestro producto. Ojo, hay reacciones que necesitan temperaturas controladas. Que no es como llegar y decir, ya, tengo 1000 Celsius. Listo, esta reacción la tengo en 5 minutos. ¿Por qué? Porque cada uno de los reactivos que nosotros mezclemos trae una especificación atrás. Y esa especificación nos va a decir a nosotros como químicos, ya, profe Bárbara, usted tiene que agarrar este reactivo, pero este reactivo no puede superar los 50 gramos. Entonces vamos con un termómetro, lo ponemos en el matraz y decimos, está en 45, no se me puede pasar. La profe se olvidó, se fue, se tomó el café, llegó 80 grados Celsius, se perdió la reacción. Ya no hay más. ¿Se perdió por qué? Porque ya el producto que yo voy a obtener no va a ser el que yo quiero. ¿Por qué? Porque no soy capaz de controlar esos factores. ¿Se entiende la relación? ¿Todos? ¿Alguien tiene una duda? Díganlo nomás. Entonces, si hubiera colisiones efectivas, se aumenta la temperatura. Excelente, excelente. Cuando nosotros aumentamos las colisiones efectivas o los choques efectivos, como nos puse en la pizarra, tiene que ver porque aumenta esta energía cinética y somos capaces de decir, choquemos y sigamos juntos. No choquemos y cada uno por su lado. Eso sería un choque no efectivo, ¿ya? ¿Tienen todos el apunte de temperatura entonces? Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa con la presión. ¿Se acuerdan un poquito de ley de Charles, gases ideales, séptimo básico por ahí? ¿No? ¿Sería mucho? ¿Muy para atrás? ¿Muy para atrás? A ver si yo les pongo esto. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿Más o menos? A veces la conocíamos como pavo no ratón. ¿Sí? Esta ley de los gases ideales explica, ¿ya?, cuál es el comportamiento de un gas cuando variamos sus condiciones. ¿Qué condiciones tenemos aquí?
Tenemos presión, tenemos el volumen del recipiente que lo contiene, la cantidad de sustancia, que recuerden que son los moles, cantidad de sustancia. Aquí aprovecho de hacerles un repasito para estequiometría en la prueba de transición. ¿Ya? Los moles tienen que ver con cuánto yo tengo de materia. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros decimos, pero yo quiero saber la masa. No, porque nosotros necesitamos saber la cantidad de sustancia que me está indicando qué tipo de reactante tengo. Recuerden que los reactantes tienen características determinadas. ¿Quién las determina? Su elemento que lo compone. ¿Dónde encontramos los elementos químicos? ¿Dónde está toda la información de ellos? En la tabla periódica. Y para los moles necesitamos nuestra tabla periódica. Porque recuerden que ¿cómo se calculaban los moles? Muy bien. Vamos a poner aquí. Los moles son la masa en gramos dividido en la masa molar que se mide en gramos mol. Este dato de masa, yo puedo ir al laboratorio y decir, ya, voy a amasar 100 gramos. Entonces, ocupamos la balanza. Mientras que para la masa molar, no hay nadie que la pueda determinar. Eso es algo que hace muchísimo tiempo atrás ya está determinado y tabulado. ¿Ya? Según Dimitri y Mendeleev, en la tabla periódica de los elementos, las masas molares corresponden a cada uno de los símbolos que nosotros tenemos ubicados. ¿Ya? Esto lo ubicamos en la tabla periódica. ¿Todos saben ubicar la masa molar? Sin vergüenza, si alguien no sabe, para poder explicar. ¿Todos identifican dónde está la masa molar en la tabla periódica? Ya. Voy a hacer aquí un ejemplo. Por aquí. Imagínense que aquí tenemos el hidrógeno. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que son infinitos, no infinitos, pero muchos cuadritos que están uno al lado de otro ordenadamente. Recordad que la tabla periódica tiene un orden único. Si ustedes se van a estudiar a Japón, van a encontrar la misma tabla periódica de los elementos que ocupamos en Chile, en Argentina y en cualquier otro país. Entonces el hidrógeno tiene un colorcito que nos indica si es un metal, si es un no metal, ya sus características, su naturaleza. Pero aparte, hay unos numeritos que aparecen alrededor. En la esquina de acá y en la esquina de acá. En la esquina de acá va a salir algo que se llama masa atómica. Y en la esquina de acá es el número atómico. ¿Ya? Uno es masa y otro es número. En el borde superior izquierdo nos están indicando la cantidad de electrones y de protones que componen este átomo. Mientras que en el borde superior derecho, que la mayoría de las veces son números decimales, así los pueden identificar también, son números decimales, nos indica cuál es la masa molar. Masa atómica, peso atómico es sinónimo de masa molar. Es la masa que contiene un mol de sustancia. Por eso se mide en gramos sobre mol. Entonces, si nosotros queremos relacionarlo con la presión, tendríamos que decir, ok, si la temperatura, cuando aumenta la velocidad de reacción, y nosotros ahora nos vamos a mirar esa expresión que yo les puse por allá. ¿Cómo estamos para las matemáticas aquí? ¿Les gustan las matemáticas o no? ¿No? ¿No? Ya, vamos a hacer algo amistoso entonces para que no se les olvide nunca más esto. La presión tiene una relación con la temperatura. Ellas tienen una relación y matemáticamente tenemos que descubrir qué tipo de relación es. ¿Son directas? ¿Aumenta una, aumenta la otra? ¿O son inversas? Si aumenta la temperatura, disminuye la presión. La presión, ¿cómo será con la temperatura aquí? ¿Cómo? Más fuerte. La otra también aumenta. Por lo tanto, si alguna vez ustedes dicen, no me acuerdo lo que dijo la profe de la presión, si aumentaba o disminuía, como ya aprendieron lo de la temperatura, se van a dar cuenta que son variables directamente proporcionales. Si nosotros aumentamos la temperatura, estamos aumentando la presión dentro del sistema. Es por eso que cuando nosotros vemos el agüita que empieza a hervir,
se rompe esta capa de equilibrio que tenemos encima y empieza a salir el vapor. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la presión. Y para aumentar la presión se generan esas burbujitas que empiezan a salir. ¿Ya? Por lo tanto, cuando aumenta la presión en una reacción química, se aumenta la temperatura. O si aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Por lo tanto, hay un aumento en las colisiones efectivas y eso genera un aumento en la velocidad de reacción. Importante considerar que son variables directamente proporcionales. Si aumenta una, va a aumentar la otra. Cuando hablo de una me refiero a las variables. Si aumenta la presión, va a aumentar entonces la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque la temperatura, que aumenta los choques ya efectivos, va a generar un aumento en la presión. Por eso están relacionadas y las podemos ver en esta ecuación de los gases ideales. ¿Ya? Los que sigan carreras matemáticas o científicas se van a dar cuenta, científicas en verdad más que matemáticas, se van a dar cuenta que si llegan a tener, por ejemplo, química analítica o después ya pasan a química orgánica o química inorgánica, esta ley que estudiamos durante toda la básica, séptimo hasta primero medio, no es así, porque los gases nunca han sido ideales, ellos son reales, entonces su comportamiento no es tan fácil como este, sino que ya empiezan a haber otras variables y esa ecuación se transforma en algo gigantesco, ¿ya? Pero nos sirve obviamente para explicar la relación que ocurre con los factores que afectan la velocidad. Hasta ahí cuarto medio C. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Se entiende todo? Díganme ahora, chiquillos, porque yo estoy súper perdida. No tengo celo. No sé qué hora es. No, todavía nos falta. ¡No guarden! ¿O ya no estamos? Sí, estamos atrasados 5 minutos. ¿En serio? Sí. Ya, pero esperen, déjenme terminar el último minuto, porque no hemos llegado a la concentración. Esperen, rapidito. Para que no quede la clase incompleta, ¿ya? Entonces, una vez que ya hicimos el recordatorio, ya sabemos dónde están las masas molares, esta ecuación también nos sirve para explicar cuál es la relación que hay en la concentración. ¿Cómo se calcula la concentración? Excelente. Y fíjense, moles. ¿Y quién está aquí? Volumen. Por lo tanto, si nosotros arreglamos matemáticamente esta ecuación, podríamos llegar también a tener qué relación tiene la concentración. Fíjense, PV es igual a NRT. Si el volumen aquí está multiplicando, ¿cuál es su inversa? Dividir. Entonces la presión es igual a los moles, por la constante de los gases, por la temperatura, dividido en el volumen. Pero como está todo multiplicándose, yo podría decir, mira. ¿Y qué se formó ahí? N sobre B era concentración. Por lo tanto, podríamos decir que la presión es igual a la concentración por la constante de los gases por la temperatura. Por lo tanto, si está aumentando la presión, porque sabemos que aumentó la temperatura, la concentración se aumenta, ¿aumenta la velocidad de reacción? ¿O no? Sí. Aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, ahí se los dicto ahora para que lo puedan copiar en su cuaderno, chicos. Concentración, entonces. Si aumenta la concentración de una sustancia, aumenta la cantidad de colisiones efectivas, de colisiones efectivas, por lo tanto también aumenta. Si se dan cuenta, estas variables, si nosotros podemos aumentarlas, estamos aumentando la velocidad